En 1990, cuando me encontraba estudiando arquitectura, y yo creo que estaba como en quinto año, tuve un gran sueño. Este sueño cambiaría mi vida para siempre. Yo no lo sabía, pero en la medida en que se fue desmembrando, me fui dando cuenta de que fue gran sueño maya. Me encontraba en un cementerio y veo una escultura, y esa escultura era como un guerrero. Ese guerrero se despetrificó y se convirtió en un humano. Bajó, se acercó a mí, me miró y me dijo, estábamos en un cementerio, yo estaba ahí como apoyadito, me recuerdo, y me dijo, te voy a contar secretos que nadie ha escuchado. Y me traspasa en ese momento, telepáticamente, una cantidad de imágenes apocalípticas. Gente sufriendo, tsunamis, terremotos, incendios, gente muriendo. Vi correr dos mujeres despavoridas de un lado hacia otro. Eran personas desconocidas porque en realidad no las logré asociar con nadie y quedé sorprendido. En esto, este ser me comunica esto, se va, se sube al pedestal y se vuelve a petrificar. Me doy vuelta y se acerca a mí una mujer con una túnica y con un libro. Me mira y me dice, con esto terminarás tu trabajo. Yo, consciente de que estaba soñando, que mi cuerpo estaba en la cama y yo estaba aquí en este sueño, lo agarro y digo, ¿cómo que terminar mi trabajo? Empiezo a ver y el libro contenía mucha información sobre la muerte, lugares sagrados, lugares de entierro, conceptos sobre la muerte. Entonces digo, oye, pero qué tremendo estudio, muy potente. Con esto yo podría titularme, podría hacer mi titulación en base a esto. No terminar mi trabajo, con esto yo iniciaré mi trabajo. Entonces dije, esto me va a servir, pero ¿cómo me lo llevo para cuando despierte? Claro. Bueno, el asunto es que de pronto siento una voz en off que me dice, y ahora apróntate porque recibirás tu verdadero nombre. Ya las imágenes apocalípticas ya se me habían olvidado, así que dije, chuta, voy a anotarlo con una piedra aquí como para recordarme, como para trasladar esa información cuando despierte. Entonces acontece como un sonido gutural, así como Helkut. Chuta. Entonces yo trato de anoto, como se me ocurrió escribirlo, dije, voy a hacer un cementerio, pero necesito conocer sobre la muerte. Nunca me había metido en ese tema. Me interesaba saber qué es lo que ocurría después de la muerte, pero estudié en un colegio jesuita. Los jesuitas me decían, no, pero si estos son misterios de la vida. La muerte es un misterio de la vida. Y dije, pero ¿cómo? ¿Y nadie sabe lo que ocurre después de la muerte? No. Pero como comencé a investigar, me topé con los libros que han sido también mis faros en todo este estudio, que son el libro tibetano de los muertos y el libro egipcio de los muertos. Cuando los empecé a leer y me di cuenta de que son culturas milenarias que sabían lo que ocurre después de la muerte, me encendí. Ahí dije, así que estudié el concepto de la muerte de estas culturas, más los africanos, los romanos, hablé con microbiólogos para ver qué acontece con el cuerpo después de la muerte. Hice mi diseño de cementerio, me titulé con un cementerio para Valparaíso. Luego de titularme, seguí estudiando el libro tibetano de los muertos. Contacté al primer lama residente aquí en Chile, el lama Khenpo Tenzin Punsok Rinpoche. Primer lama residente. Con él pude ver de todas las traducciones que yo tenía del libro tibetano de los muertos o Bardo Todol, cuál era la más cercana a los textos que él tenía, escritos en Pali, su lengua sagrada. Y logré, con una socia que tuve, con la Margarita, logramos descifrar las imágenes, porque es mucha alegoría, muy exógena a nuestro modo de pensar occidental. Entonces las tradujimos a imágenes para entender un poco qué es lo que pasa en este bardo o estado intermedio. Y los Powa te enseñan a morir. Son un lama que te va adiestrando para que tú hagas la transferencia de conciencia en el momento de tu muerte. Eso también lo hice. Es un entrenamiento que es súper complicado porque después tú tenés que decirle a la conciencia, tenés que estar como una tarde entera recitando unas plegarias para decirle a la conciencia que era un ensayo, que no era verdad, porque si no te puedes morir. Entonces tienes que estar toda la tarde cantando esas plegarias. Recuerdo que el lama decía, les va a doler un poquito la cabeza, pero no se preocupen, es normal. Yo decía, esas son cosas, bueno. Y resulta que como la semana siguiente, pues, me dolía la cabeza de una manera, bueno, terrible. Y el lama te revisa, si es que se te abre aquí, como en la coronilla, se te abre como una escotillita, se pone rojo, porque por ahí
sale de la conciencia. ¿El tema pineal también? Probablemente lo tenga que ver, pero el entrenamiento budista es a través del Powa. Bueno, y por el lado de los egipcios, que también tiene todas unas proezas que tú tienes que realizar en los valles de la Duat. Viajamos con mi mamá a Egipto, hicimos un tour por el Nilo y por los templos sagrados que todavía subsisten. Que para este caso, en el fondo, el libro egipcio de los muertos es un papiro que se encuentra en el Museo del Cairo, pasa totalmente desapercibido y es básicamente la piedra basal de toda una cultura milenaria que sabía lo que ocurre después de la muerte. Hoy día el pueblo egipcio, el 80% es musulmán y el otro 20% es cristiano, así que nadie profesa esa religión, pero son profundamente dos culturas que saben mucho sobre la muerte. Bueno, todo ese entrenamiento me llevó a decir, ya, ¿cómo puedo tener experiencias de la muerte antes de morir? Fue cuando conocí a los gnósticos y empecé a entrenar el desdoblamiento astral. Con el desdoblamiento astral lo que tú tienes es lo mismo que yo viví en el sueño. Tú sabes que estás en el sueño y tu cuerpo está acostado en otro lado. Entonces lo que haces es tener experiencias en estos planos sin ocupar tu cuerpo físico. Lo mismo que te pasaría que cuando tú mueres, se corta este cordón astral y por un lado tu cuerpo se desvanece y por otro lado tu conciencia sigue adelante con otros cuerpos. Entonces por ahí tenía las experiencias de la muerte, lo que dicen las culturas de la muerte, lo que yo puedo hacer antes de morir para tener esta disociación o desdoblamiento. Ya con ese entrenamiento ya sé lo que va a suceder después de la muerte, solo que tengo que transitar con conciencia. Los budistas bien saben de que uno pierde conciencia y tiene conciencia dentro del estado intermedio de la muerte. O sea, algunas veces vas a saber que te moriste y otras veces no. Y ese entrenamiento hay que tenerlo claro para no, en esos estados de inconsciencia, saber a dónde acudir y qué es lo que hacer. Porque son muchas pruebas a través del bardo, lo mismo que van los egipcios. Y hay pruebas agradables y otras bien desagradables. Entonces también irrumpe esta idea o rompe el concepto idealizado del cielo, en donde tú te mueres, descansas en paz, todo es protección, todo es alegría, y no es así. A menos que tú logres llegar a los estados paradisíacos. Para el caso de los budistas es el de Bachen. Para el caso de los egipcios es pasar hacia el valle de la Duat. Es como abrirse a la luz del día. No caer en la segunda muerte, cuando te condena tu propio corazón. Todo un rollo. Y en el caso de nosotros, como occidentales, es de alguna manera saber cómo cruzar y llegar a nuestra estancia, ¿cierto? Y esa estancia, para cada linaje, es distinta. En el caso mío, mi linaje Custodios del Paraíso es sobre los pórticos del paraíso y una cultura paradisíaca que contiene varias religiones entrelazadas y que son caminos específicos. Entonces, bueno, sueño premonitorio. Después de todo este trabajo, hice los talleres de sueños lúcidos. Yo mismo empecé a enseñar cómo tener sueños lúcidos, la cultura de la muerte. Empecé a hablar sobre estas culturas, sobre el conocimiento que se tiene sobre lo que sucede después de la muerte, y inicié el mapa de vida. ¿Por qué el mapa de vida? Para descubrir tu propósito y trabajar en tu propósito, porque por algo naciste aquí con un propósito específico. Entonces, ese propósito está enlazado con lo que yo les hablaba de la frase del Upanishad. Creo que incluso puede ser otro capítulo, pero el mapa de vida, las culturas de la muerte, los sueños lúcidos, y me quedaba el último pilar, que era el paraíso personal, que yo todavía no sabía cómo hacerlo. Un lama decía, en el momento de la muerte, quien piensa en Dios, va a Dios. Quien piensa en Krishna, va a Krishna. Quien piensa en sus parientes, va a sus parientes. Quien piensa en el dinero, va al dinero. Por lo tanto, necesitamos, al menos en mi linaje, o al menos eso pensaba yo cuando recién estaba desarrollando esto, necesitas un anhelo paradisiaco. Si quieres llegar a algún lado en el más allá, tienes que al menos tener un anhelo. De lo contrario, tus anhelos van a ser la gente que quieres, que es lo más lógico, o tus posesiones, o tus placeres. Porque ese es tu contexto. No hay nada que tú puedas decir, ¿y qué puedo pretender yo en el más allá? Yo así lo pensaba. El paraíso es el último pilar que en el fondo nos podría conducir a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que yo hice los talleres, después instalé el centro de terapia, donde armamos la Corporación Nacional para el Buen Morir. Yo siempre pensé, ¿para qué estoy haciendo todo esto?
estoy construyendo mi propio mapa, ¿cierto? Y como mi mapa decía, es la construcción de una visión de la vida y la muerte, como si fuera mi propio paraíso personal. Y es así como lo construí. Ahora, no sabía lo que venía a continuación, que es cómo se desglosa este sueño premonitorio. El sueño premonitorio tiene 3 partes. La primera parte es la comunicación de las visiones apocalípticas. La segunda parte es el libro de la muerte. Y la tercera parte es la del nombre. En la primera parte, todas las visiones apocalípticas lo que me hicieron hacer es pensar de que había un desenlace. Y ese desenlace estaba por venir. Lo que yo he podido comunicarme con la Jazmín respecto de eso es que ese desenlace viene. O sea, va a ser una suerte de apocalipsis. Ahora, ¿cómo y en dónde? Es difícil saberlo. Lo que sucede es lo siguiente. Este mismo sueño yo se lo comentaba a un chamán en México el 2023 y le estaba contando este mismo sueño cuando me doy cuenta de que cuando le menciono que las mujeres que iban corriendo en esa visión apocalíptica eran 2 mujeres, los ojos de una cuando la veo correr, tratando de comentarle la visión que yo había tenido, la pude reconocer en una de las niñas que me llevó a hablar con él. Y ahí como que me desarmé, porque dije, ¿cómo? Después de 30 años llego a ver a una persona con la cual soñé en ese sueño premonitorio. Ahí descubrí que era premonitorio y que efectivamente lo que yo había soñado hacía 30 años se estaba concretando o cerrando ahora. Lo mismo pasó con la segunda parte del sueño, cuando me comunican el libro de la muerte y yo lo geo y digo, ¿cómo que terminar mi trabajo? Yo con esto puedo comenzar mi trabajo. Y efectivamente comencé todo un estudio sobre la muerte que me preparó para el momento de la muerte de mi hija. Sin embargo, en el momento en que ella yacía fallecida en su pieza y yo mirándola y sentí esas manos que se apoyaron en mí y me dijeron, tranquilo, así tenía que ser. E inmediatamente escuché la voz de la mujer que me pasó el libro de la muerte y que me decía, con esto terminarás tu trabajo. Y fue por esa voz que yo entendí todo el trabajo que había hecho hacía 30 años, al ver a mi hija fallecida. Y ahí también se cerró otro punto de ese sueño premonitorio que era la segunda parte. Unos años antes, como el 2001-2002, hice un seminario que se llama Potenciación de Talento, en donde un constructor exitoso, Diego La Rivera, él había dejado todo porque había tenido una visión en la pirámide de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México. Y nos comentó sobre sus encuentros, ¿cierto? Y yo, hablándole de este mismo sueño en su despacho, le estoy mostrando al maestro y él me dice, ¡uy, se me pararon los pelos! Y le dice a su señora, Carolina, tráete el dibujo que hicimos del maestro. Y los pusimos los 3, uno al lado del otro, y pudimos comprobar que era el mismo maestro que nos había hablado en sueños. El mismo penacho, el mismo medallón, la falda de piquitos, las sandalias, era el mismo. Y él me comentó, y fue ahí cuando yo recién me di cuenta que era maya. Me dijo, estos son mayas. Hay que seguir el rastro de ellos porque ellos se comunican interdimensionalmente. Fue así entonces que después de fallecida mi hija, viajé por segunda vez a México a tener un encuentro con mayas. Todo eso me decía que yo tenía que estar en ese lugar. No sabía bien qué es lo que iba a hacer, pero me decían que tenía que estar allá y ofrendar a Cipetote. Tuve que investigar quién era Cipetote, que era una deidad mexica y que tiene que ver con la fertilidad. Claro que eran unas canalizaciones que me decían poco menos que tenía que tener familia en México, familia en Indonesia. Era como demasiado, me pareció mucho. Así que dije, bueno, yo voy a ir y con lo que yo me encuentre, con eso es suficiente. Yo en realidad no tengo energía como para multiplicarme y multiplicar mis preocupaciones. Pero bueno, yo decía, aquí el destino dirá. Y el modo en cómo se desenvolvió este sueño premonitorio aún fue cuando yo le pregunto a uno de esos mayas sobre mi nombre. Le digo, ¿sabes lo que significa? Y él me dijo, esto es Dios del Enequén. Y el Enequén había sido la cuerda, es una cuerda que se saca de una planta que es como un cactus. Y que los mayas, y me imagino que antes los toltecas y probablemente los mexicas, lo ocuparon como cuerdas, ¿cierto? Para armar las cuerdas. Y antes de la rueda
eso era por excelencia la herramienta que más usaba. Por lo tanto, es como él me dijo, Dios de la soga enrollada, por lo tanto es Dios del Enequén. Y así se cerraba este sueño premonitorio, que lo tuve en el año 90 y que de alguna manera me preparó para la muerte de mi hija, me configuró una visión sobre el paraíso, me estableció un procedimiento para adentrarme en la mediunidad, instalé un modo de mirar la vida y la muerte. Lo que me encuentro maravilloso y a la vez como muy simbólico es que fue un sueño el que hizo que mi vida cobrara un cierto sentido y me diera soporte para enfrentar las duras pruebas que tuve que enfrentar. La más dura de las pruebas, dejar partir al ser más amado. Creo que eso es como entiendo yo, y que imagínate, ese sueño me mostró que mi vida ya estaba de alguna manera predefinida. Lo otro era cómo uno lo vive, ¿no? O sea, lo puede vivir con mucho dolor, con mucho estrés, o lo puede vivir confiado en que todo tiene su curso, todo está en su lugar y la vida es perfecta tal como resulta. Que es como yo le decía a la Jazmín, que en el fondo había que centrarse en eso, de que no importe cómo resulta, es perfecta porque es como un guante a la mano.